Saludos estudiantes, le habla su profesor Raymond Rosa Ávila y en esta ocasión estaremos hablando sobre el tema de cargas de terremoto, específicamente utilizando las herramientas del código de diseño vigente e implementándolas para estructuras multiniveles. También vamos a ver ahora un video en un experimento que se realizó con una estructura multiniveles en la cual se hizo una serie de pruebas mediante un equipo que permite estudiar el comportamiento de las estructuras sometidas a un terremoto simulado. Bueno, vamos a observar esta estructura que tenemos aquí. Es obtenida como referencia de internet a través de YouTube a este enlace que está aquí y haciendo referencia a la NEESIT. Es un experimento realizado para una estructura la cual es sometida a unas cargas de terremoto simuladas, y quisiera que observen acá un momento cómo es que toda esta estructura se comporta ante el efecto de un sismo simulado. Observen que esta zona y toda esta masa que contiene la parte superior de la estructura tuvo una gran influencia prácticamente en el primer nivel. La estructura no colapsó porque tiene unos soportes y tiene esta estructura en acero para proteger el laboratorio, pero observemos que este tipo de estructura verla, porque cuando estamos haciendo una modelación utilizando los programas de computadora tenemos que entrar carga en los diferentes niveles de la estructura. Por ende debemos tener una idea de cómo físicamente se comporta en la realidad la estructura para propósitos analíticos. Bueno, para comenzar voy a hacer referencia a la American Society of Civil Engineers estándar 7, y básicamente vamos a ir al capítulo 11 y vamos a hablar del Seismic Design Criteria, que es el que vamos a estar estudiando en este caso, que es el tema que estamos analizando. Así que vamos aquí a comenzar con algunos aspectos importantes que debemos tomar en consideración. Uno de los aspectos que debemos tomar en consideración muy importante es el Seismic Design Category. Prácticamente el código establece el que hay que utilizar unas categorías específicas para propósito de determinar la categoría en la cual clasifica una estructura. Más adelante vamos a ver un poco de eso. También debemos tener en consideración que el valor Vx es un valor muy importante que vamos a utilizar para propósito de determinar la distribución de las cargas de terremoto debido al cortante en la base y cómo es que se distribuyen a lo largo de la estructura. Es importante mencionar que cuando estamos haciendo este tipo de estudio de terremoto podemos accesar información que nos provee el US Geological Service con relación a la zona en la que nos encontramos o en la zona que se está haciendo el análisis. Cabe señalar que para Puerto Rico se utiliza el Puerto Rico Building Code 2011, y el mismo pues ya establece cuáles son lo que son las aceleraciones para las diferentes zonas y municipios de Puerto Rico. Para propósitos de nosotros hacer un análisis vamos a tener que, además de la clasificación de la estructura, necesitamos conocer lo que se conoce como el Site Coefficient, FA.
También hay en la sección 11.6 del Código American Society of Civil Engineers, estándar 7, una tabla muy importante que es una referencia que ayuda a determinar las categorías, y estas son basadas en el nivel de riesgo, y así pues facilita el determinar cómo clasificar la estructura. Aquí podemos ver las diferentes condiciones para las categorías de la estructura. Y vamos a ir directamente a la parte que tiene que ver con diseño. Ok, vamos aquí. Los requerimientos para el análisis de terremotos en las estructuras pues está más bien circunscrito al capítulo 12, en el cual vamos a ver que para propósito de diseño vamos a hacer referencia a la tabla 12.2 raya 1, Design Coefficient and Factor for Seismic Force Resisting System. Aquí vamos a encontrar en esta parte del código una serie de condiciones de índole de diseño. Si la estructura es una estructura que es un bearing wall system, tenemos paredes que están sometidas a deformación debido a pandeo, bajo diferentes condiciones vamos a tener lo que se llama el Response Modification Coefficient, que es muy utilizado para propósitos de terremoto. También si es un Building Frame System, que son pórticos, pues también utilizamos los diferentes valores de acuerdo a la condición de la estructura, al sistema que mejor engrane con las características que describe el código. También está el Moment Resisting Frame, y bajo estas condiciones pues como pueden observar el response Modification Coefficient va a variar dependiendo del tipo de estructura. Okay. Entonces vamos ahora a pasar a utilizar directamente las ecuaciones de diseño para propósito de análisis de cargas laterales para terremotos. Ok, esta se encuentra más adelante. Vamos a ir directamente allá. Bueno, hay algo que antes de llegar allá, muy importante, y aquí el código lo reseña, es el hecho de el comportamiento de los diafragmas de transmisión. También pues cada piso, en cada nivel de la estructura, los pisos correspondientes son los que se encargan de llevar la transferencia de las cargas a las paredes o a las columnas. Es importante que se tome en consideración también el efecto que puede tener esa deformación en el diafragma. Y ahora vamos a ir ya directamente a caso aquí algo muy importante, lo de la torsión. Es importante también mencionar que para propósitos de diseño, aunque una estructura pueda tener ciertas características, hay que tomar muy en serio lo que es el efecto de torsión. La irregularidad torsional es uno de los mayores causantes de que las estructuras se desplomen durante un evento de terremoto. Vamos a continuar y vamos a ver ya directamente
lo que son las fórmulas para el análisis de terremotos. Como podemos ver aquí también tenemos las diferentes categorías para propósito de diseño de sismo. Tenemos categoría B, categoría C, y bueno, conceptos bien importantes que debemos tomar en consideración. Vamos a pasar ahora a lo que sería como tal. Ya tenemos la parte que tiene que ver con las ecuaciones. Ok. Bueno, aquí en esta parte del código es muy importante. Voy a reseñar esta parte que está aquí, porque es prácticamente lo que resume todo lo que vamos a utilizar para propósitos de cargas laterales. Para comenzar, debemos determinar inicialmente el base shear, que va a estar condicionado a esta fórmula que establece el CS, que sería el Seismic Response Coefficient, y que el mismo es determinado de acuerdo a la sección 12.8.1.1. Observen que esta W se refiere al Effective Seismic Weight per Section 12.7.2, o sea que aquí nos vamos a referir con la W a lo que es el peso de la estructura. Entonces el coeficiente CS, al cual hace referencia el código, lo debemos determinar siguiendo la siguiente fórmula, la cual es referida de acuerdo a la sección 12.8.1.1, que me establece que CS es igual a SDS, que a su vez se refiere al Design Spectral Response Acceleration Parameter in the short period range as determined from section 11.4.4 o la sección 11.4.7. También es importante mencionar que necesitamos encontrar el Response Modification Factor, que esta fue la tabla que vimos al principio, que le había mencionado que tiene diferentes condiciones, y el Important Factor, que es de acuerdo a la sección 11.5.1. También los valores de SS, importante que no sean excedidos bajo estas condiciones. SD1 se está refiriendo a lo que es la aceleración Spectral Response Acceleration Parameter, pero para un periodo de 1 segundo. Y ya en estos casos nosotros también necesitamos determinar el periodo fundamental de la estructura, y ese se determina utilizando pues la fórmula que establece también el código como referencia. La podemos encontrar aquí. El método aproximado establece que sería igual a CT H a la X sobre N, donde H sub N se refiere a la altura de la parte del edificio que me interesa, y también pues hay unos valores que son importantes que nos van a ayudar a hacer el análisis, que son los coeficientes del upper limit on calculate period. Prácticamente acá el periodo es importante tenerlo para propósito de poder sustituir
en la fórmula que compara, que vimos aquí, para poder comparar que los valores no excedan en esta fórmula. Esta fórmula es para casos donde el periodo sea menor o igual que el periodo TL, donde TL está definido como el long period, transition period, determinado de acuerdo a la sección 11.4.5. Vamos también acá. Hay otra fórmula que es importante que se debe cumplir, y es que el CS tampoco debe ser menor que 0.044 SDS multiplicado por IE, donde cuando hablamos de IE están definidas, IE y R están definidas en la sección 12.8.1.1. Así que ya con esa información también no debemos olvidar que el código nos exige que tampoco el CS debe ser menor que 0.5 S1 sobre R sobre IE, y en ese caso pues nos estamos refiriendo que el S1 es el Maximum Considered Earthquake Spectral Response Acceleration Parameter. En el caso de Puerto Rico, pues aquí ya esta información pues del Spectral Response Acceleration la podemos encontrar para cada municipio en el código directamente. Ok, es importante mencionar que en el caso de el periodo fundamental de la estructura, que está dado por la fórmula aproximada de T igual a CT multiplicado por H sub n a la X, hay aquí mismo en el código unas herramientas que pueden ser muy útiles, y lo son la tabla 12.8 raya 2, que habla de los valores aproximados y con relación al coeficiente CT. Podemos observar aquí que si un Steel Moment Resisting Frame o un Concrete Moment Resisting Frame, vamos a tener los valores correspondientes, los cuales son muy útiles. Para cualquier otro tipo de estructura pues sería 0.02. También es importante lo que es la distribución vertical de lo que son las cargas debido al terremoto, y es importante aquí pues reseñar que cada piso de la estructura va a recibir una Fx que va a ser igual a CVX multiplicado por V, donde CVX sería WX por H sub X a la K. Cuando estamos hablando de esta ecuación nos estamos refiriendo a que estamos determinando lo que es el peso en cada piso, y una relación también de el peso total, para luego multiplicarse por el valor total de la carga vertical. Vamos a ver aquí como tal, en otras palabras, la CVX es un Vertical Distribution Factor, y cuando hablamos de V pues nos vamos a referir a la carga lateral total, o conocida como el cortante de la base. Cuando decimos WI y también hablamos de WX, es la porción de la parte efectiva de carga del peso de la estructura para propósitos de terremoto. Y cuando hablamos de HI y HX, pues se refiere a la altura, a la elevación, que está estrechamente relacionado tanto a la masa
como a la elevación. Y el componente K se refiere pues al periodo de punto, por ejemplo, estructuras having a period of 0.5 o menores, pues K sería igual a 1. Estructuras que tengan un periodo de 2.5 o más, pues K sería 2. Entonces, pues básicamente esta sería la ecuación que utilizaríamos para la distribución de carga. También es importante mencionar que el código exige que aunque la estructura sea una estructura simétrica, se haga el análisis en base a una torsión accidental. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a provocar una torsión accidental a la estructura, la cual va a ser un 5% de la dimensión perpendicular, en la dirección perpendicular donde se aplica la fuerza. Esto es para garantizar de que la estructura, si sufriera algún efecto de torsión, pues pueda resistir, aún siendo simétrica. Vamos a ver aquí un ejemplo. Observen que esta estructura es asimétrica, por ende el comportamiento de la estructura no va a ser el mismo que una estructura simétrica. En este caso, pues aquí tenemos un factor de amplificación debido a la torsión. En un caso de estructura simétrica, pues se le aplica en una descentralización de un 5%. En cuanto a la aplicación de fuerza, la vamos a aplicar en cada uno de los niveles. Y la estructura es de 4 o 5 pisos, pues vamos a comenzar con F1, F2, sucesivamente hasta llegar al último nivel y utilizando la ecuación que ya vimos. Y eso sería con relación a la aplicación de las cargas en términos vertical. Siempre es importante mencionar, vamos a tomar esta foto ilustración que nos sirve de ejemplo, el que las paredes de carga tienen una gran influencia en la resistencia de la estructura para propósitos de terremoto, o sea que es recomendable que aparte de columnas se utilicen paredes de cargas en la estructura. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a tomar como referencia la publicación de internet en la página www.seaonc.org que detalla de la siguiente forma, según se ilustra, a la cual pues corresponde a los correspondientes autores, y vamos a hacer referencia a los correspondientes logos emblemáticos que describen la autoría de él mismo. Bueno, haciendo referencia a los autores, tenemos este ejemplo en el cual pues se está analizando una estructura en términos de terremotos siguiendo lo que ya hemos visto anteriormente, haciendo referencia a la American Society of Civil Engineers Standard 7. Y bueno, aquí los autores nos detallan la combinación del uso del código internacional, que a su vez hace referencia a la American Society of Civil Engineers Standard 7 y en los correspondientes códigos del American Institute of Steel Construction. Bueno, este es el caso que ellos proponen, están analizando, establecen cuáles son las cargas, tanto cargas muertas como cargas vivas, en el techo, en el piso y en las paredes exteriores.
representan una ilustración de planta de cómo es la configuración de la estructura y una elevación donde detallan las diferentes niveles de elevación de la estructura con sus correspondientes elevaciones. Básicamente pues los códigos actuales que están vigentes básicamente para Puerto Rico sería el mismo, sería el American Society of Civil Engineers Standard 7 versión 2005. Lo que sí que ahora pues en vez de utilizar el International Building Code 2006 sería el 2009, pero tengo que hacer la salvedad que ya el código 2009 hace referencia al American Society of Civil Engineering, y que el código de Puerto Rico 2011 hace referencia al ASCE estándar 7. Los autores proponen unos parámetros para determinar inicialmente el periodo de la estructura y también lo que son el espectro de aceleración de la zona. Observen que para el área de Puerto Rico ya el código Puerto Rico Building Code le estaría dando estos valores, los cuales están dados por cada municipio, tanto para un periodo de 0.2 segundos como para 1 segundo. Pero vamos a utilizar este ejemplo, y hay también que hacer referencia a la tabla que contiene el código, donde habíamos hablado de lo que era el valor FA y el valor FV, que ya habíamos visto previamente de dónde se obtenía en el código ASCE estándar 7. Voy a hacer referencia a las correspondientes implementaciones de las fórmulas, haciendo referencia al MCE Spectral Reports. Esto también pues está tomando en consideración que los autores hablan de que la zona es clasificada D, y sustituyendo los correspondientes valores obtenidos, que en el caso de Puerto Rico Building Code pues serían según los municipios, sustituyéndolo en la correspondiente fórmula con su correspondiente FA y FV, se obtienen los correspondientes SMS y los correspondientes SM1. Luego pues es importante, una vez se determinan los parámetros SMS y SM1, utilizar la fórmula que ya es dada también por el código ASD, al igual que el IBC. También el ASC también contiene esta fórmula, se sustituye tanto en la que es la SDS. Ya en esto estamos hablando de los Spectral Response para propósitos de diseño, y me establece que va a ser 2/3 por SMS, que ya lo habíamos visto como los autores lo referencian en la página anterior, y luego pues los autores de esta publicación hacen referencia a la fórmula de SD1, la cual a su vez tiene un factor que sería de 2/3 multiplicado por SM1, que ya teníamos referenciado de parte de los autores en la página anterior. Y eso pues obviamente pues ya se va a reflejar en unos valores que van a estar dados cuando están multiplicados por G. O sea, la unidad G lo que está representando es gravedad. Entonces pues se continúa el procedimiento ya con los correspondientes SDS y SD1, y se puede observar que los autores hicieron un resumen
de los valores obtenidos y haciendo énfasis de que la categoría para este edificio es D. Vamos a ver aquí que también los autores nos hacen referencia a unas tablas que facilitan el cómputo de lo que es la masa de la estructura correspondiente de acuerdo a las características de cada piso, de las paredes, y finalmente obteniendo el total para propósitos de tener lo que es tanto el peso en la configuración de masa para X y tanto para Y. Entonces, para determinar lo que es el centro de masa, y así pues tener la configuración también de la estructura en base a las cargas. También pues vemos que determinan el centro de masa correspondiente a los diferentes niveles. Este sería en el roof level, y posteriormente pues al cuarto, el tercer y el segundo piso se le aplican las correspondientes localizaciones de masa, que en este caso pues son iguales. También cabe señalar que los autores resumen la masa que contiene el techo, la masa contenida en el cuarto piso, en el tercer piso, en el segundo piso, con su correspondiente centro de masa, y finalmente pues hace un resumen y lo totaliza. Luego pues hace una comparativa. Claro, cuando hacen referencia a los autores del código VC 97, este era el código que estaba vigente para Puerto Rico antes de que surgiera el código del 2011, que hace referencia a la American Society of Civil Engineering estándar 7, y estos serían los parámetros que ya habíamos previamente mencionado en este video, que son obtenidos del código de las diferentes tablas. Finalmente se revisan los parámetros para propósitos de diseño. Cabe señalar que también para propósitos de terremoto se debe evaluar el efecto de terremoto en términos de combinación de carga, tanto para los diafragmas en efecto horizontal como en efecto vertical. Esto es ya más bien para propósitos de asegurar la integridad de los diafragmas de la estructura. También vamos a mencionar las combinaciones de carga, y básicamente vamos a pasar directamente al área que tiene que ver con el tema que estamos viendo hoy, que es el que tiene que ver con las cargas laterales debido a terremotos. Inicialmente los autores comienzan con la determinación del periodo fundamental de la estructura, utilizando la fórmula aproximada que habíamos visto previamente. Los correspondientes valores van a estar dados de acuerdo a la altura del edificio. En este caso observen que se refieren a un edificio que es una estructura que está descrita como una SMF, que está dada ya con un valor correspondiente de 0.028. Esto lo pueden obtener de la tabla. El valor de X, que sería 0.8, también se obtiene de la tabla, y finalmente el periodo fundamental de la estructura es aproximadamente 0.696.
según lo desarrollado por los autores de esta publicación. También mencionan cómo era que se hacía antes el método del VC97. Sería interesante ver cómo varía la fórmula, pero en realidad este es el método que está vigente. Este fue el método que se utilizaba. Finalmente pues tenemos que el cómputo para los periodos de vibración es fundamental de la estructura, pues se pueden determinar también por método de la computadora, utilizando programas de computadora. Vamos a mencionar aquí también para propósitos de la metodología actual, cómo se determina el valor CS. Habíamos mencionado que hace referencia a los códigos actuales, específicamente el uso de el response spectral acceleration, y habíamos determinado que ese valor lo íbamos a utilizar en la SDS, sustituyendo pues previamente los valores que ya se habían descrito según los parámetros de la zona. Pues en este caso el ejemplo que presentan los autores utiliza 1. Si hubiese sido el caso de Puerto Rico, hay que ver el municipio y aplicar la correspondiente fórmula para llegar entonces a este valor. El valor R lo habíamos visto al principio de este video, que está dado en tablas de acuerdo al tipo de estructura, y el important factor, que es el factor de importancia, también está dado por las tablas y de acuerdo a las condiciones. No olvidemos que, como bien dicen los autores de esta publicación, comparar de que estos parámetros no sean excedidos para que se cumpla con lo requerido por el código. Finalmente, pues una vez determinado el factor correspondiente, CS, que en este caso es .125, puedo mencionarle que para el área de Carolina se han desarrollado estudios y por lo general están en .17, así que les puede servir de referencia, pero recuerden siempre hacer el procedimiento, el protocolo, para cumplir con lo establecido por el código. Finalmente, en esta etapa los autores desarrollaron el uso de la fórmula del cortante total en la base, que sería dado por V igual a C sub S por W. Sustituyen los valores correspondientes, hacen la comparativa de cómo se hacía en el método anterior para propósitos de comparar, pero recordemos que el que vamos a utilizar es el que predomina actualmente. En este caso 630K kips. La distribución es importante. La distribución, recuerden que quisiera reseñar aquí que una estructura va a recibir, como vimos al principio en el video, recuerdan que la parte de la estructura que falló inicialmente en términos de la distribución vertical de las cargas fue el primer nivel, porque todos los niveles superiores van a depositar mayor cantidad de masa. A medida que la estructura sigue subiendo, el nivel de masa va reduciendo, o sea que donde recibe la mayor fuerza cortante e interna va a ser el primer piso, luego en el segundo se va reduciendo y así sucesivamente hasta llegar al techo. Pero en términos de cómo el código establece la normática de aplicar la fuerza, se aplica de manera inversa. Me explico. Utilizando esta fórmula, como habíamos visto en el código, sustituimos los valores y las cargas van a quedar de mayor a menor desde la parte superior del techo hasta el primer nivel y distribuidas uniformemente a lo largo de cada pórtico. Así que utilizando esta fórmula, en este caso pues los valores se utilizan con este coeficiente que ya lo habíamos estudiado, y
vamos a observar que también es importante el drift de la estructura, cómo esa estructura se va a deformar. Recuerden que el Código de Puerto Rico establece unas normas para las deflexiones, pero también el American Society of Civil Engineers Standard 7 establece unas condiciones de drift. Observen que acá los autores hacen referencia de la fórmula. Ustedes pueden accesar a esta dirección y pueden obtener este documento, también está al público en general. El efecto P delta, esto es algo bien importante, y es que cuando se trabajan con estructuras de multiniveles, hay que tomar el efecto de P delta. Lo que quiere decir es el efecto de las cargas laterales, pero debido a las cargas de las laterales va a haber un desplazamiento de la estructura hacia el lado. Por ende, esa estructura va a generar una carga que va a quedar en voladizo con respecto a la dirección gravitatoria. Así que este efecto lo contemplan estas ecuaciones. Sería interesante que le presten especialmente atención a esto, ya que con los valores que corresponden para el caso que usted esté evaluando, debe hacer también este análisis para propósitos de estudiar los parámetros que tienen que ver con el slope, debido al drift de la estructura. Vamos ahora aquí a ver también en la parte ya donde se hace el análisis. Aquí ya pues se está observando los detalles de cómo es que se hizo el diseño, el análisis de la estructura. Y aquí vemos cómo es que se combinan las cargas, pero esto ya más bien para propósitos de los diafragmas. Inicialmente, pues como en ocasión en la clase le había mencionado, que se deben asumir unas secciones, ya sea en hormigón o sea en acero, para propósitos de diseño, y luego pues entonces se hace el análisis ya con unos parámetros previamente establecidos para comenzar el análisis. Ya en esta parte pues sería más bien diseño, ya se estaría entrando a la parte de diseño, o sea que nosotros nos quedamos por acá en la parte que tiene que ver con el análisis estructural, o sea, utilizando esta fórmula. Recuerden que es importante cuando ustedes vayan a hacer la distribución de las cargas, que este factor va a depender. Usted puede hacer una tabla donde usted represente lo que son las masas, el peso por cada piso, y luego tiene la sumatoria total, y luego pues entonces el factor le va cambiando y solamente lo que va cambiando son las cargas. Recuerde que en este caso, como le había mencionado, aunque las cargas internas debido a terremotos van a manifestarse en los primeros niveles de mayor intensidad, y desde la perspectiva interna de la estructura y los elementos estructurales que corresponden a ese primer nivel, y así sucesivamente hacia la parte superior va a ir disminuyendo. La representación gráfica analítica debe seguir de acuerdo a una proyección de mayor a menor según lo establece el código de diseño. Espero que este ejemplo pues le haya sido de mucha ayuda. Bueno, y a continuación le voy a mostrar algunos ejemplos, ya después de haber visto el caso que vimos aquí, de algunas estructuras que pueden servir de ejemplo de cómo distribuir estas cargas que hemos determinado según el código, pero cómo se implementarían en casos donde hacemos una corrida de un programa y cómo las vamos a entrar en el programa. O sea que a manera de explicación general vamos a ver este caso. Observen, vamos a ir a la página
esta página de internet, que es la www.cvus dash y software.com, una compañía que ha desarrollado un programa de computadoras para el análisis de estructura y específicamente de edificios. Vamos a ver aquí en esta página, porque ellos tienen un ejemplo muy interesante de una explicación de distribución de carga. Observen este edificio. Miren. En este caso vamos a ver el edificio un poco más detallado. Observen cómo es la distribución de carga. Según el código, así es que se van a manifestar en el programa. Ven que esta es más reducida, bueno, porque acá las áreas pues ya son más reducidas, pues tiene un efecto en términos de masa. Recuerden que la fórmula está amarrada a masa, que es como el caso de la parte superior del edificio. Pero en términos generales, pues estas cargas debemos distribuirla por cada pórtico. O sea, supongamos que este edificio tenga, vamos a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 12 pórticos. Pues usted deberá coger las cargas correspondientes para cada piso y dividirla entre esos 12 pórticos si es que esa estructura es simétrica. Pero si es asimétrica, no aplicaría esa distribución de carga. Recuerden que eso es solamente porque esta estructura es simétrica. También deben recordar la excentricidad del 5%, que eso ya lo veremos un poco más adelante, de cómo es que se determina entonces esos cortantes en cada nivel, utilizando el efecto de la excentricidad. Pero por el pronto, para analizar la estructura bajo condiciones no excéntricas, o sea que no tenga excentricidad, pues la distribución es de esta manera, y obviamente pues aplicada en cada pórtico a su correspondiente pórtico de cada piso. Recuerden, como vimos al principio de este video, en la base es donde recibe el cortante mayor, o sea que la manifestación mayor de cortante va a ser en la base. Recuerden que el terremoto, la carga de terremoto actúa directamente en la base, pero para propósitos de código hay que distribuirlo de manera inversa para que entonces se cumpla con la normativa del código y entonces pues se pueda analizar la estructura adecuadamente con relación a la distribución de carga en términos de los programas cuando se van a utilizar. Pero sí quería resaltarle que los efectos internos de estas paredes de columnas van a ser de mayor a menor a medida que se eleva la estructura, porque recuerden que la masa va reduciendo a medida que sube, y la manifestación física analítica se va a hacer de esta manera para cumplir con las normativas del código. Espero pues que toda esta explicación haya sido de mucha ayuda y de mucha utilidad.